La historia de la humanidad está marcada por triunfos y tragedias, por momentos que cambiaron el rumbo del mundo para siempre. Pero entre guerras, descubrimientos y revoluciones, también hay relatos de fuerzas invisibles, de maldiciones tan poderosas que se dice que alteraron destinos, destruyeron imperios y sembraron el caos donde antes había prosperidad. Desde objetos antiguos que arrastran consigo la sombra de la desgracia, hasta profecías que parecieron cumplirse con precisión aterradora, estas historias nos obligan a preguntarnos: ¿puede el destino ser moldeado por fuerzas que escapan a nuestra comprensión? Hoy, en Nexo Funesto, te presentamos las 5 maldiciones que cambiaron el destino de la humanidad. Prepárate para descubrir cómo el miedo, la superstición y lo inexplicable dejaron huellas imborrables en la historia. ¿Coincidencia? ¿Leyenda? ¿O algo más? Quédate con nosotros mientras desentrañamos los misterios detrás de estas maldiciones. Pero ten cuidado, porque algunas historias podrían estar más cerca de lo real de lo que imaginas. Esto es Nexo Funesto. Caso 1. La maldición de Tutankamón, la venganza del faraón. Comenzamos nuestra lista con una de las maldiciones más famosas de la historia, una que ha fascinado y aterrorizado al mundo durante décadas. Nos trasladamos al año 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter realizó el hallazgo arqueológico más importante del siglo: la tumba intacta del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes, Egipto. El descubrimiento fue una sensación mundial. Los tesoros dorados, las joyas y el sarcófago del joven faraón dejaron al mundo sin aliento. Pero la euforia duró poco, ya que lo que siguió fue una cadena de muertes misteriosas y sucesos inexplicables que llevaron a muchos a creer que habían desatado la maldición del faraón. Según la leyenda, una inscripción en la tumba advertía: la muerte golpeará con sus alas a quien perturbe el descanso del faraón. El primero en caer fue Lord Carnarvon, el patrocinador financiero de la expedición. Apenas unos meses después de abrir la tumba, murió repentinamente por una infección tras una picadura de mosquito. Lo más escalofriante es que, en el momento exacto de su muerte, las luces de El Cairo se apagaron por completo. La cadena de muertes continuó. Arthur Mace, otro miembro del equipo, falleció poco tiempo después en circunstancias extrañas. George J. Gould, un visitante de la tumba, murió de fiebre repentina tras regresar a Londres. Richard Bethel, el secretario personal de Carter, fue encontrado muerto en su cama sin ninguna explicación médica clara. Y el padre de Bethel se suicidó poco después, arrojándose desde una ventana, convencido de que estaba siendo perseguido por una fuerza maligna. Aunque muchos intentaron desacreditar la maldición, sugiriendo que las muertes se debieron a infecciones bacterianas atrapadas en la tumba durante siglos, otros creen firmemente que fue una advertencia cumplida. Algunos arqueólogos posteriores informaron haber sentido presencias extrañas dentro de la tumba, y otros escucharon voces y susurros provenientes de las paredes. Lo más curioso es que Howard Carter, el hombre que abrió la tumba, murió años después de causas naturales, lo que llevó a algunos a creer que la maldición solo afectaba a quienes mostraron falta de respeto o temor hacia los restos del faraón. La maldición de Tutankamón sigue siendo un misterio. ¿Fue una advertencia escrita para proteger el descanso eterno del faraón? ¿O simplemente una serie de coincidencias macabras amplificadas por el miedo y la superstición? Lo único cierto es que este hallazgo dejó más preguntas que respuestas, y un escalofrío que aún persiste en quienes se atreven a investigar su historia. Caso 2. La maldición del diamante Hope, la piedra del azar y la desgracia. En el segundo lugar de nuestra lista, encontramos una de las joyas más famosas y temidas del mundo, el diamante Hope. Este deslumbrante diamante azul profundo, valorado en millones de dólares,
no solo es conocido por su belleza, sino también por la ola de tragedias que ha arrastrado a lo largo de los siglos. La leyenda cuenta que el diamante fue extraído de una mina en la India hace más de 400 años y formaba parte de una estatua sagrada de la diosa Sita. Sin embargo, fue robado, desatando así una maldición sobre cualquiera que lo poseyera. La historia de la maldición comenzó cuando el diamante fue adquirido por Jean-Baptiste Tavernier, un comerciante francés. Poco después, Tavernier perdió su fortuna y murió en circunstancias misteriosas durante un viaje. El diamante pasó a manos del rey Luis XVI y María Antonieta, quienes usaron la piedra como parte de las joyas reales. Ambos fueron ejecutados durante la Revolución Francesa, alimentando el mito de que el diamante traía muerte y destrucción. Pero la maldición no terminó ahí. Henry Philip Hope, el coleccionista que dio su nombre al diamante, sufrió la ruina financiera y su familia cayó en desgracia. En los años siguientes, el diamante pasó por las manos de varios propietarios y con cada uno de ellos trajo tragedias. Evelyn Walsh McLean, una socialité estadounidense que lo compró en el siglo XX, perdió a su hijo en un accidente automovilístico. Su hija murió por sobredosis y su esposo fue internado en un hospital psiquiátrico antes de morir. El diamante Hope pasó finalmente al Instituto Smithsonian en Washington, donde se exhibe hasta el día de hoy en una vitrina a prueba de balas. Aunque muchos creen que la maldición se disipó al ser donado a la institución, hay quienes aseguran que la piedra aún conserva su influencia oscura, afectando a quienes se detienen demasiado tiempo a contemplarla. ¿Fue realmente una maldición lo que arruinó las vidas de quienes poseyeron esta joya? ¿O simplemente una serie de tragedias encadenadas alimentadas por el miedo y la superstición? Lo cierto es que el diamante Hope sigue siendo un objeto de fascinación y misterio, un recordatorio de que algunas riquezas pueden costar más de lo que estamos dispuestos a pagar. Caso 3. La maldición del cristal de Bassano. El cáliz que trajo muerte. Nuestro tercer caso nos lleva a Italia, a una pequeña villa donde un objeto de belleza inigualable se convirtió en un símbolo de terror. Se trata del cristal de Bassano, un cáliz de plata tallada con detalles tan exquisitos que parecía haber sido forjado para los dioses. Sin embargo, detrás de su apariencia deslumbrante se escondía una maldición mortal que manchó su legado con sangre. La historia comienza en el siglo XV, cuando se dice que el cáliz fue un regalo para una joven novia en la noche anterior a su boda. Pero en lugar de traer felicidad, el objeto marcó el comienzo de una tragedia. Según el relato, la novia fue encontrada muerta en su habitación, sosteniendo el cáliz entre sus manos. Su causa de muerte nunca fue explicada, y muchos creyeron que había sido envenenada. Otros decían que fue víctima de una fuerza maligna vinculada al cáliz. Después de su muerte, el cáliz pasó de mano en mano dentro de la familia, y con cada nuevo dueño vino otra muerte repentina. Los rumores comenzaron a crecer, y el cáliz pronto fue considerado un objeto maldito. Nadie que lo poseyera logró escapar de la tragedia. En un intento desesperado por deshacerse de la maldición, los miembros sobrevivientes de la familia decidieron esconder el cáliz en un lugar secreto. Pero incluso después de ser ocultado, el miedo permaneció. Décadas después, el cáliz fue encontrado durante una renovación en el siglo XVIII. Los trabajadores que lo desenterraron, ignorando las advertencias, decidieron llevarlo al mercado para venderlo como una antigüedad. Uno por uno, quienes tuvieron contacto con el cáliz comenzaron a experimentar desgracias. Algunos sufrieron accidentes fatales, mientras que otros murieron por enfermedades repentinas. El objeto fue devuelto a un museo local, pero incluso allí los empleados reportaron sentirse observados, escuchar ruidos inexplicables e incluso encontrar el cáliz movido de su lugar sin explicación. Finalmente, el cáliz fue retirado de la exhibición y almacenado en un lugar desconocido. Algunos aseguran que fue enterrado nuevamente para evitar que su influencia continuara afectando a quienes se acercaran a él. Otros creen que aún sigue rondando por el mercado negro esperando a su próximo dueño desafortunado.
El cristal de Bassano nos recuerda que no todos los objetos hermosos traen felicidad. ¿Fue una simple serie de coincidencias o estaba realmente marcado por una fuerza oscura desde el principio? Quizás nunca lo sepamos, pero aquellos que se han cruzado con él jamás volvieron a verlo como un simple objeto, sino como un portal hacia el infortunio. Caso 4. La maldición de la silla de Busby. El asiento de la muerte. Nuestro cuarto caso nos lleva a Inglaterra, a un pequeño pueblo llamado Thirsk, donde un objeto aparentemente inofensivo se convirtió en un símbolo de terror. Se trata de la silla de Busby, también conocida como el asiento de la muerte. Aunque a simple vista parece una vieja silla de madera, su historia está marcada por la tragedia y el miedo. La leyenda comienza en el siglo XVII, cuando Thomas Busby, un hombre conocido por su carácter violento, fue condenado a muerte por asesinar brutalmente al padre de su esposa. La historia cuenta que, tras una fuerte discusión, Busby golpeó al hombre hasta matarlo, supuestamente porque éste se sentó en su silla favorita sin permiso. Cuando fue arrestado y condenado a la horca, Busby hizo una última petición: que le permitieran sentarse en su silla antes de ser ejecutado. Dicen que mientras se levantaba por última vez, lanzó una maldición: cualquiera que se siente en esta silla encontrará la muerte. Después de su ejecución, la silla quedó en el pub donde Busby solía beber. Al principio, los lugareños tomaron la maldición como una broma, hasta que las muertes comenzaron. La primera víctima fue un limpiador que, tras sentarse en la silla por unos minutos, murió esa misma noche al caer en un barranco. Poco después, un albañil se sentó en ella como reto y, al salir del pub, sufrió un accidente fatal en el camino de regreso a casa. Con los años, los relatos se multiplicaron. Pilotos de la Segunda Guerra Mundial que tomaban un trago en el pub y morían en combate poco después, obreros que fallecían en accidentes laborales y hasta un hombre que fue arrollado por un camión solo unas horas después de probar la silla. La reputación de la silla se volvió tan temida que el dueño del pub decidió retirarla del uso público. Sin embargo, incluso después de ser colgada en la pared para evitar que alguien se sentara accidentalmente, un trabajador de mantenimiento la probó mientras hacía reparaciones. Murió ese mismo día en un accidente automovilístico. Finalmente, la silla fue donada al Museo Thirsk, donde permanece hasta el día de hoy. Pero no está en el suelo. Está suspendida en la pared, a una altura que impide que cualquiera pueda sentarse en ella. A pesar de esto, algunos visitantes aseguran sentir una energía extraña alrededor del objeto, como si la maldición de Busby aún estuviera esperando su próxima víctima. La silla de Busby es un recordatorio de que, a veces, los objetos pueden cargar con el peso de las emociones humanas: ira, venganza y desesperación. Ya sea por superstición o por fuerzas que no entendemos, su historia sigue causando escalofríos. ¿Te atreverías a sentarte en ella o preferirías mantenerte lejos de este asiento condenado? Caso 5. La maldición de la familia Kennedy. El linaje marcado por la tragedia. En el último caso de nuestra lista, dejamos atrás objetos malditos para hablar de algo mucho más aterrador. Una maldición familiar que ha cobrado la vida y el destino de generaciones enteras. Nos referimos a la maldición de los Kennedy, un linaje estadounidense envuelto en el poder, la fama y una serie de tragedias que desafían toda explicación lógica. La historia comienza con Joseph P. Kennedy, un hombre de negocios ambicioso que alcanzó riqueza e influencia, convirtiéndose en el patriarca de una de las familias más icónicas de la política estadounidense. Pero con el ascenso al poder vino también un oscuro legado de muertes prematuras, accidentes y escándalos que hicieron creer a muchos que la familia estaba maldita. La primera tragedia ocurrió en el año 1944, cuando Joseph Kennedy Jr., el hijo mayor, murió en un accidente aéreo durante la Segunda Guerra Mundial. Apenas 4 años después, su hermana Kathleen Kennedy falleció en otro accidente aéreo mientras viajaba a Francia. Pero esto fue solo el comienzo.
En el año 1963, John F. Kennedy, el presidente número 35 de los Estados Unidos, fue asesinado en Dallas en uno de los magnicidios más impactantes de la historia. Apenas 5 años más tarde, en 1968, su hermano Robert F. Kennedy, quien también aspiraba a la presidencia, fue asesinado a tiros en Los Ángeles. 2 hermanos, 2 líderes carismáticos, 2 muertes trágicas. La maldición no terminó ahí. En el año 1984, David Kennedy, hijo de Robert, murió por una sobredosis de drogas. En 1997, Michael Kennedy falleció en un accidente mientras esquiaba. Y en el año 1999, John F. Kennedy Jr., el hijo del presidente asesinado, murió junto a su esposa y su cuñada cuando la avioneta que pilotaba se estrelló en el Atlántico. Con cada tragedia, la creencia en una maldición familiar creció. Algunos culpan al poder, al estilo de vida y a la presión pública, mientras otros ven un patrón imposible de ignorar. Una cadena de eventos desafortunados que ha marcado a los Kennedy como un linaje condenado a pagar un precio por su grandeza. ¿Es realmente una maldición lo que persigue a los Kennedy o simplemente el resultado de vidas vividas al límite? Sea cual sea la verdad, su historia sigue siendo un recordatorio de que el poder y la fortuna no siempre pueden protegernos de los golpes del destino. Y a veces, el legado de una familia puede estar escrito en tinta oscura. Estas historias nos muestran que las maldiciones, ya sean supersticiones, coincidencias o fuerzas más allá de nuestra comprensión, han dejado una huella imborrable en la humanidad. Desde objetos que parecen portar desgracias hasta linajes enteros marcados por la tragedia, estas leyendas nos invitan a cuestionar si el destino puede ser moldeado por algo más que nuestras decisiones. Quizás son advertencias, quizás son casualidades, o tal vez son ecos de un pasado que se niega a ser olvidado. Si disfrutaste este recorrido por las 5 maldiciones que cambiaron el destino de la humanidad, no olvides suscribirte a Nexo Funesto. Aquí seguimos explorando los misterios más oscuros, las leyendas más perturbadoras y las historias que desafían la lógica. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos y síguenos en Spotify, TikTok, Instagram y Facebook para contenido adicional, adelantos exclusivos y relatos escalofriantes. Déjanos un comentario. ¿Cuál de estas maldiciones te pareció más aterradora? ¿Conoces alguna otra que debería estar en una segunda parte? Comparte este video con aquellos que se atrevan a mirar más allá del velo de lo conocido. Recuerda, hay fuerzas que no podemos ver, pero que están ahí esperando ser descubiertas.